Muy buenos días, muchas gracias por la introducción y sobre todo gracias a todos por estar presentes en esta tercera sesión de este ciclo de cafés virtuales. Nos da mucho gusto ver la participación tanto del equipo de la CTRT como de los representantes de la CPF. Aprovechar para agradecerle a la doctora From que hizo una introducción que creo que ya no tendré que repetir muchos de los puntos que ella señala de la importancia de este tema y de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Agradecerle a ella y al equipo de la Dirección Ejecutiva por organizar esta sesión y por supuesto también a Costa Rica en su liderazgo de la CTRT por permitirnos tener esta hoja de ruta que pensamos que es bastante nutrida con diferentes intervenciones y materiales que nos gustaría compartir. Esta sesión en particular, creo que en adición a lo que ya comentó la doctora From de la importancia que tiene por el contexto que se está viviendo y por el poder poner a disposición una base de proyectos regionales, me parece que también es muy relevante, dado que, como muchos de ustedes que han venido acompañando algunos de estos trabajos que el banco ha apoyado, digamos, por mucho tiempo, es de alguna forma como un sumario, ¿no? de diferentes intervenciones. Como saben, a lo largo de los últimos años hemos venido apoyando la preparación de planes nacionales de logística, que han sido unos ejercicios muy nutridos, que toman en cuenta tanto la visión pública como privada y que, digamos, de alguna forma son una herramienta muy interesante de planificación y que de alguna forma en este ejercicio que ahora vamos a compartir, pues se toman en cuenta y creemos que es como digamos, por decirlo así, hemos llegado como a un punto en el que se han acumulado toda una serie de conocimientos, de revisión de base de proyectos regionales y nacionales que creemos que con esta base de datos pues tendrán, digamos, ahora sí como que a disposición todo el trabajo que se ha generado por varios años, perdón, y sobre el cual, digamos, vamos a poder enlazar no solo lo que se ha trabajado a nivel nacional, sino darle también una visión regional. Entonces, bueno, sin más, me gustaría pasarle la palabra al equipo de transporte del banco, que como saben ha venido haciendo un gran esfuerzo y presentándonos estos materiales que creemos que son no solo ricos, sino muy útiles y digamos con una aplicación práctica. Y estaremos, bueno, atentos también a la retroalimentación que haya tanto de esta base de proyectos regionales que por supuesto será, digamos, de alguna forma un instrumento también vivo en virtud de, digamos, de las prioridades y de la retroalimentación y de la priorización que recibamos de parte de ustedes. Entonces yo me quedaría hasta ahí y le pasaría la palabra a Shirley o Osvaldo que van a presentarnos en mucho mayor detalle con apoyo del equipo de consultores también lo que hemos preparado. Gracias, Iracema. Estamos avanzando en el ciclo de, no sé si ven la presentación, Osvaldo, creo que hay que pasar a la siguiente lámina. Entonces, estamos avanzando con relación a la agenda de trabajo que nos propusimos junto con el proyecto Mesoamérica y en esta sesión en particular quisiéramos avanzar con los aspectos vinculados a movilidad y logística, al aplicativo que nos permite la validación de los datos de proyectos por países que se estuvo trabajando con el equipo interno del banco asignado para este tema específico. Y eso sobre la base de la segunda línea que denominamos movilidad logística, donde partimos de un repositorio de información, como ya mencionaban Lidia e Iracema, de larga data que el banco viene trabajando en la región. O sea, a partir de este repositorio que está integrado por los planes logísticos, por los estudios estratégicos que definieron los ejes de importancia intrarregional y de conectividad en la región y otros aspectos vinculados a cadenas de valor, es que hoy podemos constituir esta base de proyectos que nos permite justamente posicionar
los aspectos de integración y logística dentro de la región y ver cuáles son las brechas para ir mejorando esas condiciones de competitividad. Adicionalmente, en esta sesión proponemos trabajar en la tercera línea, que es la matriz de priorización, justamente a partir de la misma plataforma donde ya vinimos trabajando con ustedes en la base de proyectos en Eureka, donde se incluyeron cuestionarios específicos que pedimos y solicitamos trabajar con los países para poder ir avanzando en la definición de los criterios y ponderadores de la matriz que nos va a permitir concluir con el ejercicio de priorización que nos propusimos en la Agenda 2020 y dejar ese banco de proyectos para que internamente se puedan analizar entre los países en el marco de sus prioridades. Entonces, con esto le paso la palabra a Osvaldo Landaverde, que va a estar a cargo de la sesión del día de hoy y de la dinámica junto con los consultores. Muchísimas gracias. Gracias, Shirley. Osvaldo Landaverde, consultor de integración regional del BID. Como bien mencionaba Shirley, el día de hoy avanzaremos en la segunda línea de trabajo que se encuentra en pantalla. Para estos efectos, bueno, desde la dirección ejecutiva se hicieron llegar los enlaces y contraseñas para tener acceso al aplicativo Eureka. Asimismo, la semana pasada comenzamos a detonar unos correos en seguimiento. Ya agendamos sesiones, digamos, de seguimiento con algunos de los países aquí presentes. Y finalmente, también en esta sesión, como mencionaba Shirley, queremos abundar en un elemento adicional que se le dará a ese aplicativo y que tiene más que ver con el trabajo de priorización. Si bien lo que les hemos compartido hasta ahora es para hacer la identificación de los proyectos, falta un paso adicional que se activará automáticamente dentro de la plataforma para un subconjunto de proyectos preseleccionados, digamos, como los que tengan desde el punto de vista de ustedes mayor interés. Y para esos se desplegará un formulario que tendrá que ver con los talleres de priorización que hemos realizado en el pasado. Entonces, aquí simplemente hacer un recuento de la importancia de la integración regional, que es, bueno, se define como este proceso de confluencia de los estados nacionales que deciden compartir decisiones apuntando a obtener beneficios mutuos y basados en esta identidad común y valores compartidos, como ocurre en el caso de Mesoamérica. Esto, por supuesto, con estos beneficios que se logra un mayor poder de negociación, una masa crítica en términos de mercado y pues aprovechamiento de las economías de escala y eslabonamiento de las cadenas productivas son parte de los beneficios de la integración regional, que es para lo que estamos trabajando en este momento. En estas tres diferentes facetas, como se muestra en la lámina, por un lado están pues todos los acuerdos comerciales y económicos, áreas de libre comercio o uniones aduaneras. Luego, por otro lado, está esta dimensión política que tiene que ver con una mayor profundidad y madurez de la institucionalidad regional. Y finalmente, la que nos atañe en este momento para este taller y que, bueno, históricamente ha sido muy relevante para el proyecto Mesoamérica, la integración física, ¿no? Que comienza con todo el plan Puebla-Panamá y, bueno, ahora se transforma y se le añaden esta base de proyectos regionales, todos de integración física, para que logremos, bueno, justamente desactivar los obstáculos al crecimiento económico, particularmente en este contexto de pandemia y de reactivación que será necesario, para favorecer el flujo de bienes, de personas e información a nivel regional y, por supuesto, para potenciar los ejes o corredores que se han identificado como estratégicos y, como ya mencionaba Iracema, desde, bueno, los estudios que se han recabado, por ejemplo, los estudios mesoamericanos de logística o también los PENLOGs mismos a nivel nacional. Entonces, después de dar este preámbulo para poner en contexto la importancia del trabajo que buscamos realizar, le cederé la palabra a Juan Pablo Matiz. Juan Pablo Matiz es especialista en logística, él es economista de la Universidad de Rosario de Colombia
graduado del programa de alta dirección en logística, ha estado a cargo de desarrollar planes nacionales logísticos para Bolivia, Paraguay y Colombia, junto con su empresa Imétrica. Y bueno, para que nos explique, hagamos un repaso del uso de este aplicativo, que si bien ya hemos tocado con la Comisión Técnica Regional de Transporte, bueno, poner en conocimiento también a la CPF del trabajo que se está haciendo con los enlaces técnicos de transporte. Entonces, adelante, Juan Pablo. Muy buenas tardes a todos, buenos días a todos. Si me permites compartir entonces, Osvaldo, para... Muchas gracias. Sí. Entonces, ¿me confirman si están viendo la presentación? ¿Aló? Sí, ya lo vemos, Juan Pablo. Perfecto. Bueno, efectivamente, la primera parte vamos a entrar nuevamente como un repaso de lo que nosotros hemos llamado el instructivo de la aplicación y luego entraremos en vivo en la aplicación para que ustedes la conozcan. Uno de los objetivos principales ha sido lograr que podamos intercambiar la información más eficientemente, que se pueda llenar la información y que podamos tener la información de una manera articulada de todos los proyectos. Por eso, digamos que tenemos esta plataforma que lo que vamos a mostrarles ahora es los 5 pasos de cómo acceder, qué herramientas tiene la plataforma, cómo se visualizan los proyectos y cómo se completan la información relevante que necesitamos tener. Entonces, cada uno de los enlaces se les ha enviado el usuario y la contraseña. Al entrar, simplemente tienen que entrar al usuario y la contraseña y van luego a encontrar un módulo de este siguiente, digamos, de esta siguiente estructura, donde hay un botón efectivamente que muestra los proyectos. ¿Sí? Los proyectos aquí, cada país va a tener acceso a los proyectos que están listados y que han sido identificados y que luego, posteriormente, Mercedes nos va a hacer un resumen de la cantidad de proyectos que se encuentran y cada país va a encontrar lo que le corresponde a su país. Esto igual nos permite que cada país tenga solamente, digamos, la visual de su país por ahora y que pueda trabajar sobre los datos que necesita. Aquí ustedes van a encontrar un listado y el listado les va a permitir a ustedes filtrar rápidamente, incluso, por ejemplo, si quieren filtrar por nombre, por clasificación, por prioridad y por alcance. Ya vamos a entrar en algún detalle mayor. Nosotros interiormente pues hemos realizado una codificación de los proyectos, pero aquí en el mismo listado también está la información principal, que es el nombre, y unos ciertos criterios que nosotros tenemos. Primero, la clasificación misma del proyecto, qué tipo de proyecto es, y 3 elementos que son importantes en esta primera etapa, y es la prioridad, que gran parte de los proyectos nosotros identificamos unas prioridades, pero hay otros que están sin información y que necesitamos que sea completado. El alcance, este alcance un poco es, nosotros lo hemos determinado, es dónde se encuentra el proyecto, cuál es el alcance de este proyecto y si este proyecto tiene además un interés regional, está marcado como regional o si tiene un interés nacional. Y por supuesto, unos botones de acción que ya les explicaré. Como les estoy indicando, la plataforma les permite a ustedes filtrar por nombres, por puerto, por tipo, para que sea mucho más ágil la búsqueda y la revisión de los proyectos. ¿Sí? Y una vez se tiene el listado, vamos a tener unos botones de acción y estos botones de acción van a ser los más importantes acá donde estamos señalando, que es el botón de editar. Al editar, al aplicar la edición, vamos a entrar a una plantilla como la que mostramos aquí, ¿sí? Donde está la información mucho más detallada de lo que se ha recopilado de cada uno de estos proyectos. Este editor de proyectos tiene como 2 grandes, digamos, campos de datos. La primera, la información detallada del proyecto, y la segunda, la información que se refiere
a temas geográficos. Y aquí digamos que tenemos determinados dos elementos. Si el proyecto es un punto, pues se tiene una latitud y una longitud, que gran parte de los proyectos con latitud y longitud se han ubicado. Pero si el proyecto es un proyecto vial, por ejemplo, o es un proyecto que ya digamos, es una zona mucho más grande, sí es importante tener o documentar el archivo geográfico que podamos tener, porque efectivamente la plataforma lo va a permitir cargar para que luego podamos visualizar todos los proyectos en un geovisor completo. Acá hay otro botón que es importante mencionarlo, que es el de visualización. Nosotros tenemos y les hemos enviado dos tipos de perfiles. El perfil editor, que es digamos el perfil que permite cambiar los datos, y un perfil visualizador, que al hacerle, digamos, el botoncito en el ojo, ¿sí? Lo que ustedes van a ver es un detalle general, una visualización general del proyecto que estamos mostrando aquí, con la georreferenciación, con los detalles y la información completa. Ahora, ¿cuáles son los datos que nosotros necesitamos que ahora mismo empecemos a trabajar? ¿Sí? Y son los datos relevantes al proyecto. Y el primero es, frente al listado que tenemos, que nos indiquen cuál es la clasificación de ese proyecto. Si nosotros ya hay una clasificación que ya se ha definido, que está, pero si no está, también que nos indiquen si ese proyecto está a nivel de idea, perfil, si está a nivel de preejecución, si está ejecución, o si por supuesto puede estar concluido dentro del proyecto. El segundo elemento que necesitamos que nos indiquen acá es la prioridad que ustedes le pueden dar a este proyecto, y hemos definido tres grandes prioridades. Alta, que nos referimos a en los próximos 5 años, media, que puede darse entre los 5 y próximos 10 años, y baja, que realmente está para hacerse después de los siguientes 10 años. Y revisar y especificar el monto estimado del proyecto en dólares, ¿sí? Esto, por supuesto, para tener una visual completa de la oportunidad y del proyecto como tal. Por supuesto, en caso de ser requerido y que ustedes lo tengan, y aquí algo que vamos a hacer es, como estamos desarrollando sesiones con cada uno de los países, vamos a trabajar con ustedes de que si ustedes necesitan apoyo en que nosotros montemos los archivos, y si ustedes tienen la información, no hay ningún problema, nos pueden enviar los mapas y nosotros creamos los archivos para poder cargarlos en la plataforma, ¿sí? Nosotros entraríamos y cargaríamos el formato de acuerdo al proyecto que ustedes nos indiquen, ¿sí? Pero si ustedes lo tienen, el sistema permite cargar el .zip o el archivo de geográfico, el shape, que permite, digamos, que se integre la información. Una vez que se carga el archivo, el sistema automáticamente toma la información y muestra, por ejemplo, este es un caso, muestra el recorrido, pues la carretera, en este caso, del proyecto que estamos cargando dentro del análisis, ¿sí? Cuando se tiene un tema puntual de latitud y longitud, pues habrá que escribir la latitud y la longitud como se indica. Ahora, es importante que si ustedes tienen alguna observación sobre el proyecto, sobre los proyectos que están listados, hemos colocado un campo de observaciones para que nos hagan alguna anotación adicional y que podamos tener alguna complementariedad dentro de la información, ¿sí? Y aquí en el campo hemos agregado un campo de observaciones. Y por último, ¿sí? 2 elementos importantes. Indicarnos quién es el promotor, y cuando hablamos de promotor es quién es la dependencia que está responsable de la ejecución de ese proyecto y que podría ser responsable de la ejecución del proyecto. Y ya al final, cuando ya ustedes consideren que el proyecto está validado, marcarlo, sencillamente marcar este dato que se tiene por validar, marcarlo como validado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer seguimiento oportuno de cuáles son los proyectos que ya están, digamos, siendo analizados por ustedes y que vamos dándole revisión. Ahora, podemos
por último, mostrarles que ya cuando se tenga toda la información, importante, por supuesto, guardar la información para que queden los cambios registrados. Y, por supuesto, cuando ya queden, ustedes van a ver la información. También hay un geoanalista o un botón de geoanálisis donde ustedes van a poder ver los proyectos que tienen, digamos, en un visor geográfico, y lo voy a mostrar a continuación. Entonces, un poco mostrando la plataforma. Yo aquí, si ustedes me permiten, que estoy viendo, ya me encuentro en la plataforma, ¿sí? Cuando nosotros, pues por supuesto, tenemos la visual del administrador, voy a volver a entrar, ¿sí? Se tienen los proyectos, como ustedes ven, y yo podría rápidamente, incluso por proyecto, como les decía, filtrar por la palabra puerto, si quisiera, ¿sí? Inmediatamente el sistema me filtra todos los proyectos que tienen la palabra puerto dentro de la aplicación, ¿sí? O si quisiera filtrar otro elemento. Entonces, por ejemplo, voy a entrar aquí a un proyecto que para caso práctico lo tenemos como validado, que es uno de los proyectos, lo voy a señalar acá, que es uno de los proyectos de las intervenciones del Corredor Pacífico, ¿sí? Si yo le pongo en el botón, ustedes van a ver que está el tramo puesto, está, digamos, la información, y más adelante explicaré qué son estas pestañas, que es lo que vamos a solucionar con Jaime. Si ustedes se dan cuenta, pues el llenado es bastante rápido, ¿sí? Yo acá le hemos dejado las opciones para que ustedes lo hagan, digamos, de la forma más eficiente posible, ¿sí? Y una vez ustedes lo tengan, digamos que acá simplemente es el guardado y el solucionado de la plataforma, ¿sí? Aquí quiero mostrarles en este dato que se llama el geoanalista, donde ustedes efectivamente pueden procesar aquí la información de sus países y les va a mostrar, digamos, todos los proyectos que están en este momento ubicados y que tienen información. Si es también una vía, por ejemplo, ¿sí? Nos muestra la vía como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la idea es que efectivamente este repositorio y una de las, ahorita como Iracema lo mencionaba, que este es un repositorio vivo, en el sentido de que en la medida que ustedes van actualizando, por ejemplo, la información, nosotros vamos conociendo en tiempo real qué está pasando, qué proyectos están ustedes validando, qué información ustedes incluso, porque también está la oportunidad que ustedes agreguen un nuevo registro si ustedes consideran que tienen algún proyecto importante. Aquí dentro de los elementos, ustedes se dan cuenta, todo se puede filtrar, y en especial algo que queremos identificar es que se haga un interés en filtrar los proyectos que tienen un interés regional, sobre todo en este escenario, ¿sí? Para que hagamos un énfasis adicional en los proyectos que están con interés regional, que son los que, digamos, nos interesan en este escenario regional. Si ustedes se dan cuenta, pues solamente hay que escribir la palabra regional y nos va a filtrar los proyectos. Más adelante, pues Mercedes explicará cada uno de nos contará un poco qué datos hay de cada uno de los países. Pero creo que como hemos creado una plataforma pues bastante versátil y ágil para que ustedes puedan hacer este llenado de una manera muy eficiente posible. No sé si alguno tiene alguna pregunta en este momento. Digamos que para cerrar esta primera parte, indicarles y solicitarles también esas citas que vamos a hacer con cada uno de los países. Nosotros ya tenemos asignadas algunas citas con algunos países en las que vamos a entrar a la plataforma, vamos a revisar y vamos a apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten, tanto en el seguimiento como en el llenado per se de los datos.
Si quieren, ahora le doy paso a... Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí, si me permites. Bueno, gracias, Juan Pablo, por la presentación. Así como indicó Juan Pablo, a partir del aplicativo es posible validar los proyectos, que es el objetivo que nos atañe. El caso de El Salvador puntualmente que se está mostrando es para efectos de presentación. Con ellos tendremos recién una sesión en la que ellos validarán los distintos proyectos. Pero bueno, en la siguiente sección, como mencionaba Juan Pablo, quisiéramos mostrar un poco el matiz, cuáles son los tipos de proyectos que hay hasta ahora y que identificamos preliminarmente para esta base y bueno, que estará para, digamos, darles una dimensión a ustedes, los países, de qué es lo que contiene, qué tipos de proyectos hay, cuáles son los montos, y bueno, para que al momento de que ustedes entren al aplicativo, bueno, tengan una noción previa, ¿no?, de cuál es la información que está contenida, y para hacer la explicación de cómo se llegó a esta base preliminar y del proceso que se siguió, le damos la palabra a Mercedes Sánchez Starke, que es ingeniera civil, especialista en planificación de transporte, con más de 35 años de experiencia en bueno, en general en el sector de transporte. Fue profesora en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, y ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de transporte desde 2011. Entonces, Mercedes, adelante. Hola, buenos días. Muy complacida nuevamente de participar en este ciclo de cafés virtuales. En esta oportunidad para hablarle acerca de la base de datos de proyectos que hemos elaborado para la región. Se elaboró una base de datos tomando como fuente de información estudios a nivel regional, planes nacionales, estratégicos, regionales también, nacionales, sectoriales, y los planes nacionales de logística. El estudio mesoamericano de carga, que arrojó no solamente ideas sobre los principales corredores para la región, así como intervenciones a nivel de país, el plan de la Alianza para el Triángulo Norte, el estudio del Corredor Pacífico, 8 PENLOC realizados en los 10 países de la región. Solamente se hicieron 8, pero ya México y Colombia habían avanzado en esas áreas. Estrategias como la de Panamá, y planes de infraestructura, planes sectoriales de transporte de Salvador, de República Dominicana y de Costa Rica. Esta base de proyectos arrojó unos 1.600 proyectos, de los cuales 680 son de tipo soft. La primera parte que se hizo para hacer una depuración de esta cantidad de proyectos fue asociar esa base de proyectos soft a la base de proyectos de infraestructura para que se vieran de una manera integral. Es un proceso que se realizó al interno del banco, tanto con los especialistas y consultores, ¿no? Entonces, luego que realizamos esa primera depuración de la base y nos concentramos básicamente en aquellos que tienen interés regional, precisamente para cumplir ese criterio de desarrollo e integración regional, quedó una cartera de 538 proyectos, los cuales están montados en la plataforma Eureka, y de los cuales acaba de explicar Juan Pablo todo el procedimiento que debemos llevar a cabo para realizar su validación por parte de las entidades. Estos proyectos tienen distinta naturaleza. Hay proyectos puntuales que son, por ejemplo, puertos, aeropuertos, centros de carga aérea, hay tramos viales, hay libramientos urbanos, libramientos portuarios, plataformas logísticas de distinta índole, agrocentros, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan validar esa cantidad de proyectos, ¿verdad? Sobre todo la información que le dijo Juan Pablo sobre montos de inversión, ya que contamos apenas con 319 proyectos con el que tienen monto de inversión igual con la prioridad.
Independientemente de que tengamos esa información, es importante que la revisen para afinar cada vez más tanto los montos como la prioridad que el país le da a cada uno de los proyectos, que no necesariamente es la misma que tenían cuando se elaboraron los correspondientes estudios. Entonces, después de esta validación, esos proyectos que tengan mayor, digamos, prioridad por parte de los gobiernos, pasarán a un proceso de levantamiento de información para el llenado de los cuestionarios, ¿verdad? Que darán pie a la metodología de priorización que ha preparado el especialista Jaime. Entonces, básicamente, ¿verdad? Esa es la parte, el proceso metodológico que ha llevado lo que es la base de datos de proyectos. Una base bien densa de proyectos para todos los países de distinta naturaleza, que fue ya validada, y que en total cuenta actualmente en la plataforma con 538 proyectos, por un monto total de 29.000 millones de dólares. Si lo discriminamos por países, tenemos que 20 proyectos en México con un monto de inversión de 167 millones de dólares, Guatemala con 79 proyectos. Como les digo, son indicativos esos montos, ya que no todos los proyectos cuentan con información acerca del monto. Guatemala tiene 79 proyectos, Belice 24 proyectos, Honduras 49 proyectos, El Salvador 99 proyectos, Nicaragua 98 proyectos, Costa Rica 71 proyectos, Panamá 31 proyectos y Colombia 18 proyectos. Cuando discriminamos esta cantidad de proyectos por tipo, ¿verdad? Tenemos que en enlaces viales tenemos 203 proyectos. Libramientos urbanos, 38 proyectos. Libramientos portuarios, 3 proyectos. Propuestas en aeropuertos, 33. En centros de carga aérea, 11. 78 propuestas para puertos, 2 de tipo fluvial, 107 de infraestructura logística, 15 de ferrocarriles, 42 de pasos de frontera y 7 de tipología de proyectos. Como se vio, tenemos un cúmulo de proyectos que están a nivel de idea y perfil, no obstante es importante que nos puedan apoyar en la actualización de esa información en caso que esos proyectos ya se encuentren en un nivel más avanzado, bien sea de preejecución o licitación o ya hayan sido ejecutados. No obstante, esta información es súper valiosa para nosotros porque nos da idea de la madurez en cuanto a la ejecución de los proyectos y, por supuesto, toda la preinversión que habría que realizar para que los proyectos pasen ya a etapa de preejecución o para su ejecución. En cuanto a la prioridad, tenemos de alta prioridad hasta ahora 152 proyectos, media 77 proyectos, baja 39 proyectos y tenemos 270 proyectos que no tenemos esa información. Podemos pasar a ver el desglose por país en cuanto a la cantidad de proyectos. Las hemos compartido la pantalla de acuerdo a 2 países. Para México tenemos aeropuertos una propuesta, centros de carga aérea 1, 3 puertos, 10 de infraestructura logística, 3 de ferrocarriles y 2 de paso de frontera, para un monto total, como les dije anteriormente, de los que tenemos información, por supuesto, 167 millones de dólares. Para el caso de Guatemala, bueno, en cuanto al estado de madurez de los proyectos, están a nivel de perfil 20 y prioridad 20 porque no tenemos información acerca de esa variable. En cuanto a Guatemala, tenemos 17 proyectos de enlaces viales, 11 libramientos urbanos, 3 libramientos portuarios, 7 aeropuertos, 13 puertos, 15 de infraestructura logística, 4 de ferrocarriles y 10 de pasos de frontera. Como se ven, también tenemos acá, a nivel de idea y perfil, la mayor cantidad de proyectos. En ejecución tenemos 2. Es importante resaltar que aquellos proyectos que se encuentran en ejecución probablemente ya no pasen a la cartera de proyectos para priorización porque ya están, por supuesto, a un nivel como ejecutados o culminados. Por lo tanto, a lo mejor no requerirían de esos recursos.
En cuanto a, si me pasa la siguiente lámina, por favor. A Honduras tenemos un total de 49 proyectos por una cartera de 3.794 millones de dólares, en el cual está desglosado como 8 enlaces viales, 3 libramientos urbanos, 2 aeropuertos, 2 centros de carga aérea, 7 puertos, 21 proyectos de infraestructura logística, 5 pasos de frontera y, entre otros, 1. El Salvador tiene 99 proyectos, participando con 2.784 millones de dólares. 54 de esos proyectos son enlaces viales, casi que más de la mitad de los proyectos son enlaces viales. Los libramientos urbanos son 9, 3 aeropuertos, 4 centros de carga aérea, 14 puertos, 6 infraestructuras logísticas, un ferrocarril y 8 pasos de frontera. Como vemos acá también, a nivel de idea perfil tenemos la mayor cantidad de proyectos y no tenemos información acerca de su prioridad. Pasando a la siguiente lámina. Tenemos que Nicaragua tiene 98 proyectos, de los cuales participa con 4.967 millones de dólares. En total, 41 son enlaces viales, 12 son libramientos urbanos, 7 son aeropuertos, 11 puertos, infraestructura logística 19, paso de frontera 6 y otros son 2. También la mayor cantidad de proyectos se encuentra a nivel de idea o perfil y 27 proyectos son de alta prioridad. En cuanto a Costa Rica, contamos con 71 proyectos, los cuales la cartera es de 7.617 millones de dólares, la más alta de todas. 34 de los proyectos son enlaces viales. Bueno, es la más alta de todas, pero vamos a decir porque tiene bastante información acerca de los montos de los proyectos. En cuanto a los libramientos urbanos son 2, 5 aeropuertos, un centro de carga aérea, 12 puertos, 11 proyectos de infraestructura logística, 2 de ferrocarril, 4 de pasos de frontera. 27 de los proyectos son de alta prioridad. Y nos falta información de 35 proyectos en relación a su prioridad. Si pasamos a la siguiente lámina, tenemos que Panamá tiene 31 proyectos y solamente contamos con un proyecto con monto de inversión, que es un enlace vial. No obstante, son 2 enlaces viales, un aeropuerto, un centro de carga aérea, 9 puertos, 6 infraestructura logística, 2 de ferrocarril, y todos están a un nivel de idea o perfil, y la prioridad alta la tienen 7 proyectos. En cuanto a Colombia, participa con 18 proyectos por una cartera de 6.075 millones de dólares. Enlaces viales son 10, aeropuertos 1, fluviales 2, infraestructura logística 1, ferrocarril 1 y otros 3. A nivel de idea y perfil, también una mayor cantidad de proyectos son 11 y prioridad media, la mayoría de proyectos. Nos falta información sobre 6 proyectos sobre su prioridad. Pasando a la siguiente lámina. Tenemos Belice, que participa con 24 proyectos, de los cuales 6 son enlaces viales, 5 son puertos, 9 son de infraestructura logística, 4 pasos de frontera, y todos los proyectos están a nivel de idea o perfil. La prioridad alta en 11 de los proyectos. La República Dominicana participa con 49 proyectos por una cartera de 1.531 millones de dólares. 23 de los proyectos son enlaces viales, un libramiento urbano, 6 aeropuertos, 2 centros de carga aérea, 4 puertos, 7 proyectos de infraestructura logística, 2 de ferrocarril, 3 de pasos de frontera y otros. Y se encuentran 40 proyectos a nivel de idea o perfil, y proyectos de alta prioridad tenemos 21 proyectos. Eso sería en general es cómo está configurada la base de datos actual, de la cual tenemos proyectos aún que son de interés nacional, por lo tanto debe prestar especial atención en filtrar el botón de interés para concentrarse básicamente en la información de los proyectos de interés regional.
porque responden precisamente a la metodología que vamos a manejar para la priorización de proyectos. Entonces, de ese cúmulo de proyectos, cuando sean validados, pasarán a la siguiente etapa que tiene que ver con la priorización, pero básicamente los proyectos validados serían los potencialmente a participar dentro de esa matriz de priorización. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Muchas gracias, Mercedes. Si no, quizá dejamos las preguntas y comentarios de los países al final de la sesión. Gracias por tu presentación y por darnos esta idea tan clara de cuáles son los proyectos que están hasta ahora en la base de proyectos regionales y también, bueno, cuáles son las necesidades de información que hay para completarla en esta primera faceta y después poder justamente, a partir del universo de proyectos de interés regional, poder proceder a la parte de priorización. Entonces, gracias muchas gracias, Mercedes, por tu participación. A continuación, justamente explicaremos con ayuda del ingeniero Jaime García Calderón, ingeniero civil, especialista en planificación y desarrollo en el sector de infraestructura y energía, que cuenta con 27 años de experiencia y bueno, que ha apoyado al Banco Interamericano de Desarrollo justamente en labores de priorización de proyectos en el contexto de Mercosur y en otras instancias de cooperación y desarrollo. Con ayuda de él se hará un repaso muy rápido de cuáles son los criterios bueno, la información que se habilitará para, digamos, esta segunda etapa que ya nos permitirá realizar como tal la priorización de los proyectos y posteriormente a este repaso que haga el ingeniero Jaime García, Juan Pablo Matiz nuevamente nos indicará cómo se habilitará dentro de Eureka este cuestionario subsecuente. Entonces, adelante Jaime, tienes la palabra. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? O buenos días. Buenos días, Jaime. Buenas tardes, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Bueno, antes que todo recordarles que los proyectos que ustedes van a poblar de información en el aplicativo van a tener una cantidad de datos que nos va a permitir aplicar este modelo de priorización que tiene 3 dimensiones. La primera de impacto, de madurez del proyecto y de la financiabilidad. Recordando que la de impacto es la que vamos a usar para priorizar los proyectos en sí mismos y las dimensiones de madurez y financiabilidad nos van a dar información adicional sobre la premura para conseguir otro tipo de informaciones como estudios y cosas por el estilo. Entonces te pido primero, Osvaldo, que vamos a la lámina de impacto para recordar cuáles son los indicadores y los criterios. Hay una primera familia de indicadores que son aporte a la resiliencia del sistema. Y son básicamente 4 preguntas que se contestan con un sí o un no. Solamente para recordar, infraestructura en el proyecto apoya al sistema de transporte y logística en general a que pueda mantener su funcionamiento si llega a fallar algún tramo, algún punto estratégico. Desde el punto de vista de la infraestructura capacidad, queremos saber si se está agregando capacidad en un tramo o un punto logístico de tal forma que pueda recibir más flujo en un momento dado que puede haber fallado otro elemento. Se parece bastante y la respuesta en esos dos casos es sí o un no. En el caso de la tecnología, queremos saber si el proyecto aporta a la resiliencia de la tecnología que soporta el sistema, en términos de información y telecomunicaciones. Y por último, el apoyo a la resiliencia desde el punto de vista de recursos del sistema, está preguntando si se implementan soluciones que garanticen el flujo de recursos necesarios, materiales y humanos,
que están destinados al adecuado funcionamiento o recuperación del sistema en caso de alguna crisis. Por otro lado está el criterio económico, que tiene estos 5 indicadores que son bastante directos. El primero les pide la inversión del proyecto en millones de dólares. El segundo, en el caso de que se haya calculado, les pide el valor del BAN económico, también en millones de dólares. Después se pide la estimación de reducción del tiempo que podemos esperar del proyecto en el año siguiente al que fuera realizado, y expresado en minutos de ahorro promedio. Después se les pregunta por la reducción de costos que se espera a nivel de usuarios después del proyecto, también valorado en millones de dólares. Y el último ámbito económico es una estimación de la creación de empleos que se espera generar producto de la realización del proyecto. Y ahí se pone la cantidad de empleados que se espera incorporar al proyecto. Después tenemos el ámbito de la integración. La integración es un puntaje que se asigna de 1 a 5 y que es un indicador cualitativo que depende de la importancia en el transporte de carga actual y futuro a nivel regional. En general ese indicador se está llenando de parte nuestra, porque es un indicador que lo calculamos en base a estudios logísticos asociados a proyectos. Después aparece el indicador de seguridad, reducción de peligrosidad para las personas y seguridad de la carga. ¿Qué datos se piden ahí? Para el caso de la reducción de la peligrosidad, se espera, en el caso de que se haya calculado, que se indique la cantidad de eventos que se espera disminuir, de accidentes que afecten a personas en la ruta o lo que sea que estemos trabajando. Y después, con una pregunta de sí o no, se pregunta si el proyecto permite mejorar la seguridad para la carga que transita por ahí. Si el proyecto aporta la seguridad de la carga, responderemos que sí. En el caso de las externalidades, se parece también a estas preguntas de sí o no. Si hay afectaciones a terceras personas por la realización del proyecto, a viviendas del entorno, a propiedades, etc., se contestará con un sí. En caso contrario, se contesta con un no. Así de simple. ¿Me puedes dar la próxima lámina, por favor, Osvaldo? Aquí tenemos la madurez del proyecto. Se va a preguntar sobre la existencia de estudios, básicamente, en términos socioambiental, técnicos y económico-financieros. ¿Cuáles son las preguntas que se van a hacer, por ejemplo, en el ámbito socioambiental? Es una pregunta, la primera, si tiene estudios socioambientales. Si no los tiene, se pondrá un 0, si los tiene a nivel preliminar, se le asigna un 1, y si los tiene a nivel final, se pone a nivel 2. Yo entiendo que el aplicativo les va a hacer la pregunta directa en términos colectivos, no numéricos, en estos casos, así que no hay problema. Después se pregunta con sí o no si tiene la licencia ambiental genérica. Por el lado técnico, de la madurez técnica, lo que interesa es si tiene o no tiene estudios de factibilidad, y ahí se les van a preguntar 3 niveles, si lo tiene a nivel de prefactibilidad o lo tiene a nivel de factibilidad, y ustedes seleccionarán la opción más conveniente, más correspondiente, no la más conveniente. La económica financiera se pregunta en ese caso por el avance que puede haber en los estudios de cálculos de BAN y la TIR financiera y económica. Y ahí también se hacen 3 preguntas de tipo cualitativo, desde si no los tiene o si los tiene a nivel preliminar o final. Por último, en la dimensión de financiabilidad, tenemos 3 indicadores. El primero, si el proyecto ya lo tiene calculado, ahí se les pide que coloquen la tasa interna de retorno financiera que haya resultado calculada para el proyecto. Después, en la efectividad país, no se les pide realmente que pongan ustedes un dato, porque cada país, a través de un infrascope global, que es un indicador que prepara The Economist, entrega ese valor. Entonces, si no lo ponen ustedes, lo podremos poner nosotros. Por otro lado, está la elegibilidad privada y la viabilidad pública. En ambos casos se les va a hacer un cuestionario que tiene varias preguntas y con opciones desde lo muy poco hasta lo máximo.
donde se le va a asignar un valor de 1 a 5. No quiero entrar en el detalle, pero por ejemplo la elegibilidad privada, la elegibilidad privada se refiere a si es atractivo para instituciones financieras, por ejemplo, y ahí se pondrá desde muy poco hasta muy atractivo. Y desde el punto de la viabilidad pública, que tenemos unas 4 preguntas, se preguntan cosas como si está incluido en los planes de gobierno o no, y cosas por el estilo. Entonces, y siempre estos cuestionarios, los últimos cuestionarios de elegibilidad privada y viabilidad pública, van a estar como preguntas directas también en el aplicativo, así que no debería haber mayor complicación para llenarlos en base a la información que maneje cada cual. Si no hay información, esos indicadores en el aplicativo deben quedar en blanco. ¿Ok? Hasta ahí lo que les quería recordar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por este breve repaso de los diferentes criterios que se estuvieron trabajando en los talleres de priorización en sesiones anteriores. A continuación, procederemos con Juan Pablo Matiz a llenar un ejemplo de este cuestionario particular. Para ello, bueno, tuvimos la iniciativa de elegir uno de los proyectos resultantes del estudio del Corredor Pacífico que se presentó la sesión anterior. Para estos tramos del Corredor Pacífico, bueno, los consultores del BID obtuvieron o generaron, digamos, datos en términos de, bueno, la rentabilidad económica, en términos justamente de los montos de inversión, por supuesto, aproximados, y bueno, una serie de informaciones. Para ello, elegimos un tramo de El Salvador, particularmente, que contaba con diferentes características y que podría ilustrar muy bien cómo se llena el cuestionario. Esto no significa que la información esté validada, esto es potestad únicamente del país, pero lo ocuparemos para, bueno, efectos ilustrativos exclusivamente en esta sesión. Entonces, adelante, Juan Pablo, desmonto la presentación para que tú puedas mostrar justamente cómo se llena. Gracias, Osvaldo. Efectivamente, voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Si ustedes se dan cuenta, cuando entran al formulario y le ponen editar, voy a entrar a cualquiera, tienen su formulario que dice datos generales. Una vez se haya determinado la priorización, ¿sí? Lo que efectivamente se va a agregar, no para todos, sino efectivamente para los priorizados, son los formularios que Jaime nos ha indicado. En este caso, como lo mencionaba Osvaldo, pues voy a filtrar rápidamente por este que hemos usado para el caso. Si le ponemos editar, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Vamos a tener en la parte superior 3 grandes preguntas o 3 grandes pestañas, ¿sí? Una que es pregunta del impacto de los proyectos, dimensión de madurez y dimensión de financiabilidad, ¿sí? En este caso, una vez tengamos, ya ustedes no van a tener que entrar a ningún otro lugar, sino que dentro del mismo proyecto ustedes sencillamente hacen clic en la pestaña y de una vez se despliega el formulario que Jaime estaba indicando, nos estaba indicando. Entonces, en este caso, vienen las preguntas que Jaime nos indicaba, si se habilitan nuevas rutas, de apoyo alternativo para el flujo, vamos a poner en este caso para el ejercicio práctico sí, se aumenta la capacidad del transporte, fíjense que son variables que están fijas, ya están determinadas. Si los sistemas de información, aquí ya, si ustedes se dan cuenta, ya están las variables determinadas, luego ustedes solo tienen que llenar en su caso. En este caso, sencillamente le vamos a poner que sí. Se implementan soluciones que garanticen el flujo de los recursos necesarios. Vamos a ponerle que sí también, ¿sí? Aquí está el monto de la inversión total. Denme un segundo, por favor. ¿Sí?
Bueno, voy a poner acá según el dato que tenemos. Esto, como lo dice Osvaldo, están en millones, entonces digamos, vamos a colocar el dato en millones, el valor actual neto del proyecto. Desde la perspectiva económica, también lo vamos a indicar, en este caso es 19. La reducción del tiempo, en este caso nos indican acá en las intervenciones que es de 0.1, perdón, 0.6 minutos. Perdón, Juan Pablo, me parece que ya era una hora de ese orden, más o menos. Ok, 60 minutos. Reducción del costo de transporte valorada en años, si ustedes se dan cuenta, está en números. El ahorro nos dice también, sí, valorado en dólares. La estimación del número de empleos que tenemos acá, en este caso tenemos 3.100 empleos según las intervenciones. La estimación de los números de lesiones graves de las personas. Un momento, por favor. Vale, acá vamos a poner. Y nuevamente el formulario que indicaba si el proyecto permite mejorar la seguridad de la carga, digamos sí, y si el proyecto permite afectaciones en su entorno, vamos a poner que no. Fíjense que acá sencillamente se guarda y ya el formulario queda automáticamente guardado. Igual sucede para las preguntas de madurez. También está aquí que está ya incluyendo la información que nos preguntaba o nos indicaban anteriormente. ¿Sí? Este es incluso mucho más sencillo porque solamente hay que chequear sobre los proyectos, el nivel de si tiene estados ambientales. En este caso, en este momento no cuenta con licencia ambiental, en este momento no. Si tiene un nivel de estudios técnicos de factibilidad, están en prefactibilidad. Si los estudios muestran costos y beneficios financieros económicamente, entonces en este momento los vamos a poner a nivel preliminar. Si ustedes se dan cuenta acá, se guarda la información y ya queda la información. Igual sucede con la información de financiabilidad que nos comentaba Jaime, ¿sí? Está la tasa interna de retorno, ¿sí? Que tenemos acá. Vamos a poner el infrascope que nos comentaba Jaime. Y aquí ya vienen las preguntas de la parte de elegibilidad, que están de financiabilidad desde las dos perspectivas, la elegibilidad privada, que vienen las preguntas, y la viabilidad pública. Como lo indicaba, ya están montados los formularios, entonces, pues aquí habrá que llenar si es atractivo para las instituciones financieras, vamos a colocar que es atractivo. Si es atractivo para los inversionistas privados, vamos a colocar que es atractivo en este caso. La competitividad estimada durante el proceso de licitación. Vamos a indicar en este caso para el llenado, por supuesto, que es suficiente. La participación importante de empresas nacionales. Alta, vamos a poner mediana certeza. Si ustedes se dan cuenta, el llenado realmente es bastante sencillo, ¿sí? De hecho, incluso podemos llenar hasta acá, voy a indicarlo, ¿sí? Y luego venir y completarlo si nosotros creemos que nos hace falta la información, ¿sí?
de forma tal, y voy a hacerlo, ¿sí? De forma tal que ya una vez tenemos los datos generales, ya toda la información queda realmente guardada, en lo que ustedes han llenado oportunamente en cada uno de los formularios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo va a estar, digamos, articulado dentro de la plataforma. La información va a quedar llenada de manera oportuna, y en la medida en que se vayan desarrollando las priorizaciones de los proyectos, se van a ir habilitando estas pestañas para que se pueda ir completando las siguientes etapas que se necesitan de cada uno de los proyectos. Ustedes, al final, pues cuando se tiene ya el proyecto, se puede ver ya, digamos, el llenado, la información que se llenó de manera correcta. Ya se puede ver y lo pueden ustedes dimensionar y ir viendo la información que van llenando de cada uno de los proyectos. Creo que abro el espacio para preguntas y dudas. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, efectivamente, como nos mostró Juan Pablo, así es como funcionaría, digamos, la habilitación de los cuestionarios adicionales para la parte de priorización. Esto aún no está habilitado a los proyectos hasta que podamos tener un volumen significativo de respuesta para la primera parte. Que bueno, si bien habíamos indicado como fecha límite, de hecho, el día de hoy para medir el progreso, bueno, aún no contamos con validaciones para los proyectos dentro de la base. Entonces, nos proponemos extender justamente esta fecha límite al día 30 de este mes de septiembre, y bueno, con el seguimiento que estaremos dando de forma individual a cada uno de los países, y posteriormente, pues, se habilitarán estos cuestionarios que permitirán hacer la priorización final y, bueno, tener un resultado, ¿no? En este sentido, muchas gracias, Juan Pablo. Si puedes desmontar tu pantalla. Aquí todavía quisiéramos repasar la hoja de ruta, pero primeramente le quisiéramos pedir a la dirección ejecutiva si nos puede ayudar para hacer la ronda de comentarios de parte de los países y poder escuchar los comentarios, dudas, inquietudes que han salido a partir de lo que presentamos.